Números 13:30. Hoy, hoy tenemos una, hoy tenemos una, vamos a compartir un tema que ha estado desde los tiempos bíblicos hasta ahora. Es un tema que tiene mucha relación, y si está escribiendo, si quieres saber de qué vamos a hablar hoy, eh, yo me he puesto a este mensaje: conquistando nuevas tierras, con el favor de Dios. Eh, Nosotros como seres humanos vivimos siempre en la búsqueda de alcanzar cosas, de alcanzar a metas, lograr cosas. Y no es diferente de los tiempos bíblicos o de toda la historia. En todos los tiempos, en toda la historia, siempre ha habido ese deseo por querer alcanzar cosas, eh, y es lo que vamos a ver hoy. En número 30 vamos a ver cómo Dios, en el proceso de sacar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, vamos a ver cómo allí en números 13:30 estaba el pueblo de Israel en una situación que a nosotros también nos pasa mucho. Dios le ha prometido la tierra a Israel, los ha sacado con poder y fuerza de Egipto. Ya están fuera de Egipto, pero aún así el pueblo dudaba, aún así el pueblo murmuraba, aún así el pueblo no estaba seguro. Y no tanto eso, sino que, para darle un contexto de lo que estamos viendo acá, eh, Dios le instruye a Moisés que designe 12 personas, uno por cada tribu, a que vayan a reconocer la tierra, porque ya se la había dado. Simplemente Dios le da una instrucción: ve a reconocer la tierra, y no le dice más nada, porque ya Dios ya se la ha dado. Entonces vuelven esos 12, digamos, inspectores, o en tiempos modernos podemos decir espías, que fueron a reconocer la tierra, y 10 de ellos dijeron: oye, eh, no podemos, no hay forma de que nosotros podamos conquistar esa tierra, no hay manera. Hay gigantes, son muy poderosos, no hay forma, no hay manera. Y Dios aquí nos está diciendo: oye, vayan a ver si nosotros podemos, o si ustedes pueden conquistar la tierra. Simplemente le dice: vayan y reconozcan la tierra. Entonces hay dos personajes, Caleb y Josué, que son los que dicen: oye, ya va, eh, eh, tienen otra perspectiva de la situación. Dicen: sí, la tierra en verdad fluye leche y miel, como Dios lo ha dicho, y es muy fértil, muy buena, y nosotros podemos. Entonces, aquí hay una situación donde nosotros, como seres humanos, la vivimos diariamente. A veces pensamos que no podemos, o no tenemos la capacidad, o no tenemos los recursos o los medios para lograr las cosas, aun cuando Dios, y nosotros sabemos que en nuestros corazones que Dios ya nos va a dar. Entonces, de eso vamos a hablar. Entonces, vamos a números 13:30, y allí, con la ayuda del Señor, vamos a leer. eh, Me voy a acercar un poco más, porque la vista últimamente me ha estado fallando. Y dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: sabemos, subamos luego y poseamos, que más podemos que ella. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que tragan a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Amar, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como las costas, y así les parecimos a ellos.
Eh, Esto lo pudiéramos decir, lo pudiéramos relacionar un poco como que dentro de todas las cosas, el pueblo de Israel tenía, vamos a decir, como que una baja autoestima, ¿no? Ellos, fíjense que, bueno, estos 10 de los 12 nos dijeron que nosotros no podemos, aun cuando Dios, como ya saben, lo había, lo había prometido. Entonces, la clave aquí que vamos a estudiar es, con el favor de Dios, es de qué se trata la conquista y por qué la conquista es tan importante. Y vamos a relacionarla con ejemplos cotidianos y de qué se trata la conquista en general. Vamos a hablar de cosas físicas. Por ejemplo, eh, sabemos que en tiempos antiguos, la conquista, conquistar reinos, conquistar tierras, conquistar territorios, era como que era como que el modo con que esos reinos se mantenían. Por ejemplo, los romanos, en esos tiempos, pues, eh, ellos conquistaban como modo de poder. O sea, conquistaban tierra, obviamente, porque allí en esa tierra había recursos, pues tenían que pagar impuestos al ser parte del reino y era una forma de ellos de dominar, o sea, de dominio. Entonces, la conquista ha sido y siempre ha sido, fue y ha sido siempre un modo de obtener algo. Entonces, lo que vamos a analizar aquí, primeramente, es de qué se trata la conquista y obviamente vamos como todas las cosas, tenemos que traerlas al ejemplo máximo que es Jesucristo, que fue el- el que se encargó de la conquista máxima, que fue la cruz, ¿no? Que con ella nos dio la vida eterna. Entonces, eh, hay varias áreas en cuanto así como hay conquistas físicas que son lo que, digamos, lo que estamos compartiendo ahorita, de territorios, de lugares, lo que llamaban los imperios. También hay conquistas espirituales que son las que nos vamos a enfocar hoy. Y quiero compartir con ustedes varias conquistas espirituales que al nosotros conquistar estas áreas, nos va a ayudar a facilitar conquistar otras cosas. Entonces, vamos a comenzar con la conquista que yo pienso que es la primera que tenemos que tener, que es conquistar lo que digamos nuestro carácter, quiénes somos como personas internamente. Entonces vamos a ver varias partes de ese yo, de esa parte interna de nosotros que nos va a facilitar a conquistar las otras. La otra conquista de la que vamos a hablar es de nuestra familia. También vamos a hablar de lo que son nuestra vida cotidiana, o podemos decir nuestra vida profesional, cómo nos relacionamos o cultural, ¿no? Con las personas o con nuestro entorno. Y también vamos a hablar de la conquista de lo que es el propósito que cada uno de nosotros tenemos, porque, como sabemos, nosotros estamos aquí con una razón y un motivo y un porqué, un propósito que Dios tiene para nosotros. Y obviamente la conquista máxima que es el reino de Dios. Bueno, nosotros somos parte de ese reino y como tal tenemos que ser miembros activos y partícipes de esa conquista que era el reino de Dios. Entonces, volviendo al tema, eh, volviendo al tema del carácter, que es lo primero que vamos a observar, quiero que vayan conmigo a Gálatas 5, 22 y 23. Estábamos viendo recientemente, de hecho, Gálatas con el pastor Tito, así que como manera coincidencial vamos a volver a Gálatas, pero en esta manera, en este momento para... Entonces, cuando llega a Gálatas se me dice amén y estamos en Gálatas 5, 22 a 23. Y dice, más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, lo que estamos hablando aquí, que la conquista de nuestro carácter tiene que ver con los frutos del Espíritu, tiene que ver con cómo nosotros nos dominamos internamente. Sin ese dominio propio, las otras áreas de las que vamos a compartir va a ser imposible o va a ser difícil de conquistar. Y dentro de ese carácter, ahora vamos a analizar varias áreas que eh, yo considero que son importantes que nosotros como hombres, hijos de Dios, como cristianos, tenemos que dominar. La primera de ellas es el orgullo. Y para ello quiero que me acompañen a Proverbios 16, 18. Dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Muchas veces pasa que nosotros en nuestra carne pensamos que sin Dios nada podemos hacer las cosas o que pensamos que lo podemos todo y eso es lo orgullo. Y esas son una de las primeras cosas que nosotros tenemos que reconocer que primeramente Dios es el que nos da la victoria de todas las cosas. No podemos por nuestra propia fuerza o por nuestro propio entendimiento o querer que no las sabemos todas. Entonces todo objetivo que tengamos, toda empresa que hagamos de conquista, que estamos hablando acá, tiene que venir primeramente a los pies del Señor. Y de esa manera nosotros con su ayuda es que vamos a poder lograr las cosas. La otra área del carácter que nosotros también podemos ver como que nos frenan a conquistar esas tierras espirituales que vamos a hablar un poco más adelante, es la duda. Para ello vamos a Santiago 1:6. Vamos a estar leyendo varios versículos primeramente porque quiero que entendamos desde la parte de la palabra del Señor cómo nosotros vamos a, a usar esta pequeña instructivo que he preparado para todos nosotros, cómo podemos sobreponernos a estas áreas o vencer estas áreas del carácter. Entonces tenemos en Santiago 1:6, dice, Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando. Eh, Nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. Muchas veces eh, nosotros cuando, y es la realidad que vivimos actualmente. O sea, actualmente, sobre todo en estos tiempos y en este país, nosotros vivimos en una búsqueda diaria por muchas cosas. Pues pagar bill, buscar el sustento para nuestra familia, buscar una mejora posiblemente económica, una mejora salarial o lo que sea. Entonces, nosotros tenemos ese deseo y hacemos planes y le pedimos al Señor que nos ayude y todas las cosas. Pero cuando llega el momento de tomar la decisión y ir tras ellos, es allí cuando entra la duda. Y eso es de lo que está hablando aquí Santiago, que a veces nosotros pedimos, pero al momento de pedir, cuando tenemos que tomar acción, allí viene la duda. Entonces, eso detiene el favor de Dios. Y es muy parecido a lo que les pasaba al pueblo de Israel. Volvemos al tema de Israel, como le decíamos, ya, imagínense, ya Dios lo había sacado de Egipto. O sea, ¿qué señal más grande había hecho Dios que sacarlo de Egipto, abrir el mar y toda la cosa? Y ya después de eso,
en el contexto de números que hablamos un poco antes, el pueblo de Israel aún dudaba. No solamente eso, si tiene tiempo, cuando tenga tiempo en ese mismo capítulo de números, dice que el pueblo de Israel incluso murmuraba, ya estaban como que haciendo planes como que, oye, vamos a linchar, decimos en Venezuela, a estos dos, hablando de Moisés, y Moisés y Caleb y Josué, quienes eran los únicos tres idiotas, porque todo el pueblo estaba contra ellos, diciendo que era imposible que pudieran conquistar la tierra que Dios les había prometido. Entonces, eso es, fíjense que tan fuerte es la duda, ¿no? Que a veces eh, simplemente por no dar ese paso de fe, tiramos por borda, podemos tirar por borda todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, es un llamado a que nosotros, aun cuando veamos obstáculos grandes que sí van a haber, aun cuando veamos que hay momentos de que sí, humanamente podemos tener dudas. O sea, no digo que la duda, que pudiéramos decirlo que es falta de fe. O sea, duda y falta de fe son sinónimos, al menos para mí. Tenemos que saber que aun cuando tengamos no estar seguros de si vamos a lograr algo, Dios está con nosotros y simplemente nos dice caminar con fe. Eh, eh, hay cosas personalmente que a mí me ha pasado así, que yo sé que Dios tiene el favor para mí y personalmente me lo ha probado muchas veces. Ya compartí un poco con ustedes mi testimonio, pero diariamente, o sea, nosotros sabemos que como hijos de Dios, Dios dice que Dios ha escogido eh, lo más, no quiero que se sienta mal, pero lo dice la palabra, lo más vil, para que el que se sienta poderoso y fuerte sea avergonzado. O sea, entonces van a haber, sobre todo para el hijo de Dios, para el cristiano, para el creyente, van a haber momentos de duda, porque sí, o sea, el creyente tiene que ser manso, tiene que ser humilde, tiene que ser. Entonces vivimos en una sociedad que eso lo castiga, lo ve como débil. Entonces a veces nosotros por ser hijo de Dios simplemente nos vamos a ver como que en desventaja ante el mundo. Y sabemos que no somos del mundo. Y somos distintos al mundo. Y por eso es que dice la palabra que aun cuando nosotros queramos, nos veamos tentados a actuar de manera que el mundo, tenemos que volver a volver al Señor y decir, ya va, porque lo vamos a ver más adelante con David, cómo el Hijo de Dios tiene que caminar con él bajo su dirección, bajo sus parámetros. Porque si nos vamos por el mundo, eso es muy fácil. Es muy fácil, por ejemplo, cuando estamos enfrentando una situación, ya sea física o un confrontamiento con otras personas, es muy fácil ir a la confrontación o es muy fácil ir con los medios del mundo a querer obtener eso, pero eso lo sabemos que no es la manera de Dios. Y aún cuando lo podamos lograr, sabemos que es desobediencia. Eh, hay ejemplos muy grandes en la Biblia de personas que trataron de hacer justicia por su cuenta y Dios los castigó porque la justicia es mía. Eh, 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 entonces vamos a seguir adelante porque, como dice el pastor, por cuestión de tiempo. Hay otro ejemplo que no le quiero, no vamos a leer los versículos, pero si tienen para anotar, después lo busca con calma. Otros rasgos del carácter que debemos conquistar son la apatía, y para referencia puede anotarlo en Romanos 12:11, que básicamente dice que nunca debemos faltar en el fervor, que tenemos que tener fervor, que todas las cosas que hagamos tienen que ser con ánimo. O sea, no podemos hacer las cosas con desánimo o no podemos hacer las cosas por hacerlas. O sea, todo lo que hagamos tiene que ser con el fervor del Señor. Y obviamente, no todas las cosas las vamos a hacer, eh, o no siempre vamos a tener el ánimo. Nunca vamos a estar 100% con el ánimo, vamos a estar cansados, vamos a estar desanimados, sobre todo cuando vemos, escuchamos o nos hacen cosas. Es muy fácil desanimarse o es muy fácil, pero sabemos que el enemigo, ese es un arma que usa el enemigo. El desánimo es uno de los mayores, uno de los mayores, una de las mayores armas que usa el enemigo, porque al estar desanimado ya todo el cuerpo a uno como que se le desvanece. Entonces ya entra la apatía. De esto es que habla aquí
en Romanos. También la ira en Efesios 4:26 dice airaos pero no pequeños. Entonces, no quiere decir porque es una emoción, somos humanos, o sea, no podemos negar que como seres humanos, incluso nuestro Señor Jesucristo en su momento actuó o no actuó, o sea, tuvo ira, o sea, cuando nosotros vemos cosas que no están correctas, pero hay una diferencia entre estar molesto por una situación, ¿verdad? Hay una diferencia entre ver algo que no nos cuadra o que no nos gusta y otra cosa es actuar. Ya al actuar ya es pecado, porque como lo decimos, o sea, hay que dejarle todas las cosas al Señor. Todas las cosas le pertenecen a Él, tanto lo bueno como lo malo y sobre todo la justicia. Entonces, el temor, ¿cuántos no tenemos temor? O sea, diariamente, o sea, el temor es una cosa cotidiana que vivimos. Entonces, en Isaías 4:10, eh, anótelo para que lo busque luego, pero básicamente dice, no temas porque yo estoy contigo. O sea, todas las cosas que vayamos a hacer, como le digo, en este mundo van a desafiar nuestra fe, van a desafiar todas las cosas, pero aún así, cuando tengamos dudas, tengamos temor, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, no tenemos que tener temor. El perdón, yo pienso que de todas las cosas de nuestro carácter que, que tenemos nosotros, y eso lo digo sin lugar a dudas, que tenemos que trabajar en el perdón, ¿verdad? Porque lo vivimos diariamente, personas que nos hacen cosas o situaciones que vivimos, y como lo dije al principio, por ser hijo de Dios, ya como decimos nosotros, estamos en desventaja humana, porque no podemos actuar como actúa el mundo. Entonces hay cosas que sí, hay cosas que hay que dejárselas al Señor. Hay cosas que tenemos que procesar, hay cosas que tenemos, pero llega un momento que el perdón tiene que existir. Entonces, puede ser entre familiares, puede ser entre amigos, puede ser en el trabajo, puede ser en cualquier lado. Y vivir con rencor, esa es uno de los mayores frenos que nosotros podemos tener, porque hasta que nosotros no perdonamos, como dice la palabra, ¿cuántas veces perdonamos? Tenemos que perdonar las veces que sea. Y es el amor. El amor dice que todo lo perdona, todo lo puede. Entonces, el perdón y el amor para mí también son sinónimos. O sea, es lo mismo. Entonces, si amamos, perdonamos. A veces nos va a tomar tiempo, a veces la otra persona no lo va a aceptar y está bien, pero con tal que nosotros lo hagamos en nuestro corazón, porque hay cosas que lamentablemente no. Fíjese, David, y lo vamos a ver un poco más adelante, cuántas veces perdonó a Saúl, 2 veces de muerte, o sea, lo tenía allí. Y Saúl lo estaba buscando para matarlo a él. Y 2 oportunidades tuvo para matarlo y le dice la palabra que le perdonó la vida. Y se lo digo, le perdoné la vida, ¿por qué me persigue? Entonces, es un ejemplo que nosotros, y es duro, es difícil, porque como le digo, este mundo es competencia. Entonces, el que como que dice, o sea, poner la otra mejilla no existe en el mundo. O sea, nadie que uno le haga algo, le va a poner la otra mejilla. Entonces, como cristiano cuesta eso. Entonces, pero no lo digo yo, lo dice la palabra, que tenemos que perdonar. Eh, la envidia. eh, en Proverbios 4:30 dice, el corazón apacible es vida. La envidia, sin duda alguna, también nos va a llevar a impedir no solamente conquistar las cosas, sino recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque básicamente cuando envidiamos, no envidiamos, ni siquiera estamos pendientes de lo que Dios tiene para nosotros. O sea, estamos viendo lo que los demás tienen, que queremos eso que los demás tienen. Y a veces parece mentira que por estar en esa dinámica del mundo, porque lo vemos, o sea, la envidia es una es de la condición humana del mundo. Nosotros podemos entrar en esa dinámica de ver, sobre todo ahora, imagínense, con las redes sociales, que todo el mundo
pone allí que es lo mejor, que tiene las mejores cosas. Entonces, es muy fácil encender esa mecha de envidia. Entonces, eso hace que nosotros como que obviemos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y debemos de tener presente que sí, Dios va a bendecir a todos, ¿por qué no? Y si Dios bendice al que tenga, al que está a la derecha, al que está a la izquierda, eh, tenemos que estar contentos con eso, pero no tenemos que querer eso, porque Dios tiene nuestras propias bendiciones, nuestras propias promesas. Y todo lo que suma a esto es el dominio propio, como le decimos, o sea, el dominio propio en Gálatas del 5 al 22 23, como lo vimos, ahí están los frutos del Espíritu, o sea, eso son lo que tenemos que tenemos que buscar. El fruto del Espíritu es templanza, sobre todo. La templanza, yo digo que es uno de los rasgos, como le digo, a veces parece como que una persona que actúa como que ve, a veces dicen, oh, el mundo se viene abajo y es como que ni nada, o como que a esta persona, a veces esa persona que tiene templanza puede parecerse un poco indiferente, o como que le resbala todo, o como que como dice el dicho, se hace la vista gorda, como que no. Entonces, espiritualmente esa persona sabe que es lo mejor. Y como le digo, o sea, el mundo a veces es como que nos está preguntando, oye, y tú como que cuándo vas a tirar tus golpes. Entonces, uno como cristiano tiene que yo, volver a lo que dice la palabra, actuar con templanza, o sea, estar sereno, calmo, aun cuando las cosas alrededor estén caóticas, porque van a estar y lo están. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar serenos. Eso lo dice la palabra. Otro rasgo de carácter que no vamos a ver, pero para que lo anote y podemos buscar luego referencia, egoísmo, mentira, humildad, justicia, pereza, perseverancia, o sea, todos esos son rasgos que nosotros tenemos que alcanzar. Entonces, para avanzar, como dice el pastor Tito, eh, vamos a hablar un poco de lo que son la conquista espiritual y la obediencia. Fíjese que al final cuando Israel dice Dios que después esta situación que vimos en Números 13:30, eh, cuando el pueblo se revela, dice que ya estaban como que ya tenían todo cuadrado decían que, bueno, vamos a matar a esto, pongamos a otro, vamos a Egipto, o sea, como que acabar con el plan de Dios, porque no estaban en contra de Moisés, sino de Dios. Dice que Dios le dice a Moisés, oye, ya este pueblo hasta aquí llegué, me cansó, lo voy a destruir, lo voy a volver ceniza, ya me cansé de este pueblo. Y le dice Moisés, oye, Señor, pero si tú haces eso, y ahí como que Moisés le juega, no es que le juegue, porque Dios es nuestro Señor, es Dios, pero como que le dice, oye, si tú acabas con Israel, ¿qué va a decir Egipto? Lo sacaste, ¿qué van a decir los otros pueblos? Entonces allí el Señor eh, perdona, pero dice que pasaron 40 años. O sea, fíjese que ya, o sea, Israel estaba a un paso allí de la tierra prometida y pasaron 4 años. Y básicamente porque Dios dijo, que voy a cumplir mis promesas, pero esta gente no va a entrar, no va a recibir la promesa. Y después sabemos que hasta incluso Moisés no recibió la promesa, o sea, porque las promesas del Señor son fieles, son verdaderas, son justas. Lo que cambiamos somos nosotros. Dios no va a cambiar su promesa. Entonces, eh, Israel al final, en Josué, en Josué es el que alcanza la tierra prometida. Dios le dice a Moisés, a Josué, cuando muere Moisés, oye, tú vas a heredar esto. Y una cosa que para mí personalmente me ha ayudado mucho, y esto es uno de los versos y de los pasajes bíblicos que yo me aferro mucho y quiero que compartamos. Lo vamos a ver en Josué 1:9. Josué 1:9.
Dice, pero llega ya, me dice a mí, dice Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, eh, la valentía y esforzarse, lo podemos decir como que dar ese paso de fe, ¿verdad? Es como que cuando nosotros sabemos que, eh, imagínese la situación que usted ha pasado, que sea lo más difícil que haya tenido que pasar y que aún así le ha pasado. Puede ser un milagro, puede ser una sanidad que no esperaba, puede ser algo que usted no se lo esperaba. Imagine qué hubiera pasado y posiblemente le tocó hacer algo, le tocó tomar una acción. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera dado ese paso de fe? De aquí, de eso es lo que estamos hablando. La valentía no es más que accionar, tomar acción. Dice la palabra que la fe sin acción es vana. O sea, podemos tener toda la fe del mundo, podemos orar, podemos ayunar, podemos pedirle al Señor, podemos hacer mil y unas cosas, pero si no tomamos acción es como que no sirve de nada. Entonces, y las veces que no ha logrado algo, pregúntese por qué no. O sea, las veces que hay cosas que no se han dado, y fíjense que sí, puede ser que haya cosas que no se hayan dado aún cuando nosotros tomamos acción. Es la voluntad del Señor, porque el Señor es soberano y Él y hace como Él quiere, pero a su tiempo Él dará lo que Él promete. Entonces, la conquista va a tomar tiempo, la conquista puede tomar tiempo. Ahora, para conquistar, también vamos a tomar el ejemplo de José. Por ejemplo, José fue esclavo, José fue vendido, José fue a la cárcel, José vivió todo, pero el favor del Señor estaba con José. Dice en Génesis 41, 39 al 40, de 41, 39 al 41. Eh, lo podemos buscar rapidito. Génesis 30, de 41, 39 al 41. Dice la palabra del Señor. José 39, 31, 39, 41. Dice, perdón, Génesis 41, 41, 39, 41. Dice, y dijo Faraón a José, ya estaba José en el palacio, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. Esto era cuando Faraón tiene ese sueño que nadie podía interpretarlo y fue José el que lo hizo. Y dice, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Eh, fíjese esta situación allí con José y podemos allí usar a José, cómo él dominó esas áreas del carácter que estábamos hablando. Imagínese que Moisés por un momento no tuviera ese corazón obediente al Señor, el favor de Dios no iba a estar nunca con él. Fíjese que lo venden los hermanos eh, y después va como esclavo y está después luego a la casa de, de este hombre honorable y después va a la cárcel y después en la cárcel allí es que
uno dice como que por obra de magia, no, o sea, Dios lo puso allí y lo estaba preparando allí. Pero ¿qué hubiera pasado si él no actúa en obediencia, verdad? Si él no se aferra a la promesa de que Dios le iba a dar en ese sueño que decía que él iba a gobernar. Entonces, a veces las cosas a uno le parece como que imposible de alcanzar, o a veces nosotros estamos viviendo cosas como que no sabemos cómo las cosas se van a dar, o por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, y nos lamentamos y decimos, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Es fácil tomar el camino, como decimos, del desánimo, que lo vimos aquí primeramente, del perdón. O sea, imagínense que hubiera pasado, y Moisés tuvo la oportunidad, José tuvo la oportunidad de, cuando sus hermanos van allí, que dice que llora, que los ve después de tantos años, que había la hambruna en Canaán. Y cómo llega allí y dice, oye, son mis hermanos. O sea, lloró, los perdonó, se trajo. Y entonces nosotros tenemos que saber que la obediencia es la clave. La obediencia es la clave en todas las cosas. Es muy fácil nosotros vivir como que de victoria en victoria y de gloria en gloria, y todo es bueno y gloria a Dios. Pero sabemos que la vida del creyente, la vida del cristiano es una lucha. Y fíjese que José no estaba pendiente, o sea, y a veces la conquista, a veces no, nosotros no sabemos que estamos en medio de una luchando por conquistar algo. José, al final, conquista, imagina, llega a ser segundo después de Faraón. O sea, conquistó un reino básicamente en obediencia por hacer lo que el Señor eh, tenía que hacer. El carácter también, cuando la mujer de este hombre, pues básicamente quería que José estuviera con él, y en obediencia, en integridad. Entonces, el mundo diariamente nos va a querer, oye, y es muy fácil salirnos de lo que Dios ordena que hagamos. El mundo diariamente nos va a presentar al menos una situación para que nosotros actuemos fuera de lo que Dios quiere que nosotros actuemos. Entonces, a veces nos preguntamos, oye, ¿por qué la bendición no se da? ¿Por qué el Señor? Entonces, tenemos que preguntar nosotros en nuestro carácter, ¿qué área del carácter estamos dudando? No, nos está faltando perdonar. Estamos actuando con soberbia. Entonces, diariamente, o sea, todos lo vivimos, y tenemos que saber que el Señor es el que es el soberano de todas las cosas. También Daniel en 1:8, vaya conmigo rapidito para que vayamos avanzando, porque ya estamos casi al final, pero quiero que demos un poco de contexto de cómo en Daniel 1:8 se presenta otra situación que podemos usar a nuestra vida diaria, sobre todo nosotros en nuestra condición. En Daniel 1:8 vamos a ver cómo Daniel 1:8 me dice, amén, cuando llegue allá. Posiblemente llegue más rápido que yo. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Sabe que Daniel va es un grupo es parte de los exiliados, es parte como digamos, prisioneros que toma el, eh, el rey Nabucodonosor. Y básicamente Nabucodonosor lo que estaba pidiendo con estos jóvenes, Daniel y los amigos, los tres amigos, era que en esos 3 años que él le dice a los eunucos que los tengan, que los entrenen, que les den la comida. Básicamente lo que quería era, quiero que les enseñe las costumbres nuestras. O sea, ese es lo que quería el rey. Y Daniel planta bandera, digamos, allí, y dice, no, yo no me voy a contaminar, porque aquí en la Biblia no lo explica, pero yo haciendo mi investigación, eh, comer y beber del rey básicamente significaba participar en todo, y estamos hablando de una sociedad pagana,
idólatra, que tenía muchos dioses. O sea, entonces, allí es donde Daniel dice, no, yo no voy a participar en eso. Y gana a favor delante del eunuco, y el eunuco le esconde la comida y todo el tema. Y más adelante vemos cómo la gente le empieza a tener envidia a Daniel. Y dicen que era tan íntegro que no hallaban cómo, como que no tenían por dónde entrar. Le dijeron, bueno, ya que no tenemos eh, cómo ganar, o cómo no tenía puntos débiles, vamos a buscar algo en contra de su Dios, imagínense. Entonces ahí es donde dice que conspiraron y dijeron, oye, vamos a decirle al rey que que como que no lo honra al Dios, que entonces hagamos un edicto que diga que no se puede adorar a otro Dios sino el de nosotros, que no puede. Y allí Daniel dice, mire, dice que 3 veces al día oraba a la vista de todos. Entonces a veces pasa, sobre todo nosotros que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, vamos a llegar a sitios, a lugares, sobre todo a la juventud. Dios bendiga a nuestra juventud en las escuelas, que tienen que estar en grupos, en varios tipos de grupos, que sabemos cómo está ahorita la cosa. Vamos a estar forzados a actuar de manera que el mundo quiere. Entonces, es difícil para los jóvenes. Es difícil para los jóvenes, y lo digo porque yo trabajo con jóvenes. Es difícil para los jóvenes tener esa firmeza en el Señor y decir, no, yo no voy a participar en eso. Es difícil, y no solamente para los jóvenes, es difícil para todos nosotros. Entonces, Dios nos ayude a que nosotros recordemos que tenemos un Dios, a un único Dios a quien sirvamos, porque, como lo digo, el mundo está tras muchas cosas y no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Entonces, es un llamado para todos nosotros de que actuemos en obediencia y en fidelidad al Señor con muchas cosas. Eh, Hay otro, y ya casi estamos terminando, que quiero que compartamos. Y lo hablé en un principio, lo mencioné, el perdón. David dos veces tuvo en sus manos, ah, tuvo en sus manos acabar con la vida de Saúl. Y fíjese que David estaba huyendo de Saúl. O sea, es como que un milagro, o sea, es como que lo imposible. Imagínense una persona o sea, lo estaba buscando para matarlo, y Dios se lo pone allí en bandeja de plata, como decimos nosotros, 2 veces. Y David básicamente dice, no, no lo voy a matar porque Dios lo puso allí. Entonces, allí es donde está el tema. Nosotros como seres humanos nos vamos a ver tentados muchas veces, y vamos a tener la oportunidad, igual que David, de figurativamente acabar con situaciones, acabar con muchas cosas. Lo podemos hacer. Y si estamos en lugares de liderazgo, es fácil hacerlo. Acabar con X, Y o Z situaciones que nosotros tenemos el poder para acabar con eso, pero sabemos que no está en obediencia a Dios. Otra cosa que me llama la atención de David, Dios lo unge como rey, y pasan décadas, 15 años, dice aproximadamente, desde que Dios lo unge, desde que Samuel lo unge, hasta que él llega al trono. Fíjese, a veces nosotros tenemos metas, sueños, queremos alcanzar cosas, y ya a los 6 meses digo, no, esto es mucho. Ya esto es. Y a veces fracasamos, a veces pasa que, bueno, hay cosas que no se dan, y decimos, no, ya tenemos ese sueño, y a la primera, pues, ya, no, esto no es para mí. Yo lo vivimos nosotros como empresarios en Venezuela. Teníamos un restaurante, y a los 6 meses, pues lo dijimos, no, esto es para nosotros. Y ahorro, toda la cosa, invertimos, pues perdimos todo. Bancarrota, ya se acabó. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir? Porque si Dios pone una cosa en nuestros corazones, es porque esa semilla que está allí plantada, o sea, es una semilla, una semilla.
Usted puede sembrar un tomate y no sé, lo que sabe aquí de más o menos, puede darle fruto, no sé, pues una semana, un mes, no sé. Ahora, si siempre ¿cómo le llaman esos árboles? Un bambú, creo que de China, dice que tarda años, años debajo de la tierra, años, años debajo de la tierra. Pero ya cuando sale a la superficie, no lo para nadie. Entonces, a veces no entendemos esas cosas. A veces nosotros en nuestra condición humana, en nuestra condición de que decimos, oye, no, esto es muy difícil, no, ya no. Entonces, eh, el llamado es a que nosotros, como lo dije al principio, reflexionemos en esas áreas de nuestro carácter, que una vez que nosotros dominemos todas esas áreas, y le digo que no, usted no es el único, yo sé que todos nosotros, porque son áreas de la carne, es la carne la que está en pleito con el espíritu, y eso es una cosa diaria que lo vivimos. Entonces, estas áreas que discutimos del carácter que tenemos que conquistar, la duda, el temor, la apatía, el enojo, el orgullo, y muchas otras cosas que nosotros tenemos que dominar antes de que nosotros podamos conquistar esas áreas que queremos. Si queremos ser mejores padres, tenemos que conquistar esas áreas porque nuestros hijos, todos somos padres aquí, ¿verdad? ¿Cuántas veces y dígale y dígale y dígale y se le dicen las cosas a los hijos, y a los hijos es como que dicen, no, no entienden? Pero a veces parece mentira. A veces uno no dice nada. Yo lo he vivido y yo no soy tan hablador, no hablo tanto como mi esposa a los hijos, pero sí lo hago. No a la manera de él, pero sí lo hago a mi manera. Y llegan veces que uno no dice cosas, se queda callado, pero hace, actúa. Y yo me he sorprendido que solamente con el hacer las cosas, los hijos como que valoran mucho más o le prestan atención a uno mucho más por cómo uno hace las cosas. Y a veces pasa que uno le dice a los hijos, y los hijos le dicen, oye, pero tú haces esto, o haces aquello, o haces lo otro. O sea, me estás pidiendo cosas que yo veo en ti. Y a veces parece mentira que nosotros no somos conscientes de eso. Entonces, eh, tenemos que dominar esas áreas. Tenemos que dominar esas áreas. También puede pasar en el trabajo. Podemos tener situaciones laborales, personas que de repente no nos llevamos bien, o pensamos que hay personas que nos tienen envidia, o hay personas que el jefe la tiene conmigo. Entonces pensemos qué cosas en verdad nosotros internamente estamos proyectando, porque a veces parece mentira. Hay un libro de un, de un, de una persona que yo estuve el año pasado tomando una mentoría de negocio, y él escribió un libro que se llama Como te ves, te ven. Básicamente que somos un espejo. A veces nosotros proyectamos esas cosas que la gente ve en nosotros. Si usted tiene la cara así, bueno, yo lo tengo casi naturalmente, porque mis expresiones faciales, como que el que no me conoce dice que yo soy difícil, ¿sabes? Porque yo tengo esa. Entonces ya cuando me conocen, oye, no, pero el tipo no es tanto como se veía, que se veía más. Entonces a veces uno proyecta esas cosas y a veces parece mentira, a veces aun cuando lo enmascaran. O sea, yo he aprendido con el tiempo que hay personas que cuando alguien me llega y se ríe mucho y como que trata como que es muy, me suele como muy empalagoso, ya yo ya tengo ya automáticamente un red flag allí, sobre todo cuando no lo conozco. O sea, que, oye, pero ¿por qué tú estás como que tan? Y mientras más uno tiene cosas como que para darle a otras personas, a veces van a haber personas que se le acercan a uno por interés, ¿no? Porque al final del día, como digo, estamos en el mundo y a veces uno tiene la bendición de ser bendiciones para otras, pero
hay maneras, ¿no? Pero bueno, hay cosas como, a veces hay personas como que buscan, tienen estrategias. Entonces, uno tiene que ser sabio también para discernir en cómo nosotros nos relacionamos con las otras personas. Entonces, es un llamado, hermano, a que nosotros ya para terminar, identifiquemos esas áreas que tenemos que trabajar, en esas áreas que tenemos que sabemos que tenemos y de todas estas que les mencioné, eh, y si quieren compartir, yo tengo esto, lo tengo acá, si quieren que se lo comparta, porque yo pienso que es una guía, de hecho, que nosotros podemos como que hacer un check y es un llamado que lo hagamos, en qué áreas nosotros tenemos que trabajar, porque lo necesitamos. Lo necesitamos por nuestra familia, lo necesitamos para ser mejores eh, ciudadanos, digamos, lo necesitamos para, eh, para que el mundo no nos vea como eso, porque a veces pasa que el mundo ve al cristiano como que, oye, este tipo se cree perfecto, o, o a veces ya hay gente que tiene, así como le dije, que hay gente que me ve y dice, oye, no, este tipo, hay el mundo ya dice, oye, tú eres cristiano, ah, ok, eres cristiano, y ya como que si ya le hace la cruz a uno, porque digamos la fama que, no la fama, o sea, por digamos, como que las malas prácticas que a veces el cristiano tiene, que lo lleva mucho a la religiosidad, o lo llevamos, porque todos en alguna manera u otra pecamos de eso y a veces nos creemos más santos que Dios y todos somos. Pero bueno, somos el cuerpo de Dios, no somos perfectos, somos la iglesia que sabemos que estamos siendo formada, perfeccionada. Lo estamos viendo con el pastor Tito en Gálatas, cómo la iglesia primitiva tuvo esas situaciones y la tenemos. O sea, somos seres humanos como todos, pero una cosa que tenemos que recordar es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y Dios tiene promesas para nosotros. Y Él nos la va a dar a su manera, cuando Él quiera y como Él quiera. Amén. Entonces, a trabajar por esas conquistas, no somos Alejandro Magno ni somos los emperadores, pero sí tenemos conquistas diarias. Tenemos que trabajar, que tenemos que luchar, conquistar un hogar unido, bondadoso, amoroso, conquistar un, un espacio laboral donde no nos vean que somos unos bichos raros, que somos hijos de Dios que queremos salvarnos. Recuerde que la conquista máxima que estamos nosotros buscando es el reino de Dios. Entonces, es un llamado a que todos nosotros usemos esta guía que he preparado con la ayuda del Señor y que, bueno, que sacamos edificados y se lo repito, si quiere que se la comparta, se la puedo compartir tal cual como la tengo para que todos nosotros podamos seguir creciendo con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a orar.